hubiera pasado si hubiera tenido éxito este atentado contra mi vida? ¿Qué estaría pasando hoy en las calles de Venezuela? Eso, según las encuestas, es lo que exactamente estaría pasando. Saludos, iniciamos este programa especial de la historia de las últimas 24 horas. Iniciamos este recuento en YouTube Bravo 24, que le invitamos a suscribirse. 24 horas por YouTube, 24 horas, voz de la democracia y de la libertad. En las últimas 24 horas, el servicio de noticias Infobae destaca un trabajo de Andrea Zárate interesantísimo con el título "Los métodos con los que Nicolás Maduro usó a los médicos cubanos y a los servicios de salud para presionar a los votantes venezolanos", en base a declaraciones de médicos cubanos que pudieron huir y alcanzar la libertad. Y parte de esto son las declaraciones de uno de ellos, Yasnier Arias, por ejemplo. Sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, que violaba la Constitución y el juramento que hizo para ejercer como médico en Cuba. Eso lo sabía. Había sido enviado a Venezuela. Era uno de los miles de médicos desplegados para mitigar el colapso del sistema de salud en Venezuela, de los esclavos que el régimen comunista cubano tiene a esos médicos, esclavos. Aunque con la reelección del presidente Nicolás Maduro en juego, ¿no? Lo llaman presidente aquí, no estaba permitido que todos recibieran tratamiento. Cuenta que un paciente de 65 años, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, llegó a la clínica y requería con urgencia de oxígeno. Recordó que los tanques estaban listos en la otra habitación, pero sus superiores, tanto cubanos como venezolanos, le dijeron que no, que el oxígeno era para usarse como arma política. No para las emergencias médicas del día, sino para repartirse cuando la elección estuviera más cerca, como parte de una estrategia nacional para obligar a los pacientes a votar por el régimen, el narcorrégimen. Continúa este trabajo periodístico denunciando que Maduro y sus partidarios han usado a su favor el colapso económico de la nación para mantenerse al mando de Venezuela. Han tentado a votantes hambrientos con comida, han prometido subsidios adicionales con la victoria de Maduro y han exigido que la gente que acudiera a las urnas presentara los carnets de identificación partidista para el reparto de raciones del gobierno. Este gobierno se registró, por cierto, un enfrentamiento entre personas afectas a Maduro y ciudadanos que exigen el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela en las adyacencias del Hospital Central Antonio María Pineda en Barquisimeto. O sea que este reportaje es sumamente actualizado. Bueno, la diputada Gabriela Hernández entrevista a continuación al presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León Natera, sobre la situación de los hospitales ahora, en este momento, en el momento actual del narcorrégimen. Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Está en el país una comisión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y uno de los obstáculos que enfrentamos como sociedad es la opacidad de la información, cómo se oculta o cómo se pretende maquillar las cosas. ¿Qué opina usted al respecto? En primer lugar, bienvenida a la comisión. Espero que lo haga lo mejor posible y que la Bachelet sea clara en los planteamientos y en la defensa de lo que es la democracia cercenada aquí en Venezuela. El Ministerio de Salud en Venezuela, desde el 1947, semanalmente da la información epidemiológica, que es todo lo que sucede en Venezuela en salud pública. Y resulta que ahora tenemos, desde hace unos 15 años para acá, una, digamos que, oscuridad en cuanto a esa información. No la dan, la ocultan permanentemente e incluso le cierran la puerta a cualquier persona que pretenda tomar información de lo que sucede en los hospitales. Hospitales con apenas un 2 o un 3% de insumos y materiales de quirúrgicos y medicamentos, la gente muriéndose de mengua
y el gobierno mintiéndole al mundo y a los venezolanos, por supuesto. Esta comisión que está hoy en Venezuela debe forzar para que les abran las puertas y les permitan entrar al mínimo rincón de los hospitales. Incluso si les presentan alguna caja donde digan que hay medicamentos, que la abran, porque por lo general están vacías. Le mienten descaradamente al mundo y hoy se nos presenta una oportunidad de oro con esta comisión de alta jerarquía de la ONU. Realmente estamos contentos por un lado y preocupados por la otra, porque de pronto en ese mentir permanente del gobierno pueda que convenzan a quien no deben convencer. Deben ver las cosas con claridad, con objetividad. No aspiramos que mientan en lo absoluto, sino sencillamente que digan la verdad de lo que está pasando en los hospitales. Por favor, vayan al hospital periférico de Coche, el hospital Manrique Terrero, 4 meses cerrado, y allí pretenden sacar a los médicos, a las enfermeras y a todo el equipo para otros lugares. El hospital Vargas de Caracas, más de 140 años de historia, es un hospital que está virtualmente cerrado, porque allí no hacen las emergencias como se hacían antes, y en la noche difieren todo. Entonces ven hospitales sin luz, sin agua, sin medicamentos. Realmente son hospitales teóricamente cerrados, sin embargo están las puertas abiertas porque está el equipo de salud dirigido por el médico allí recibiendo a los pacientes, tratando de hacer lo que se pueda sin lo básico en medicina, y recibiendo también la agresividad dirigida por los directores de esos hospitales, que son los primeros que ejercen la mano dura en contra de aquel que, tratando de salvar vidas, exige dotación, exige medicamentos y trata de resolver los problemas sin nada. Presidente, con todo el cariño, mi mensaje a todos los médicos, quiero que se lo transmita usted a ellos, mi reconocimiento como madre, como venezolana y como diputada por el tremendo esfuerzo que hacen los médicos hoy para salvar vidas, sin nada en las manos, más que su talento. Esto es parte de la conversación, repetimos, de la diputada María Gabriela Hernández con el presidente de la Federación de Médicos de Venezuela, Douglas León Natera. Así está la situación y así estamos comenzando en nuestro espacio con la historia de las últimas 24 horas. Vamos a agradecer a quienes hacen posible este espacio de lunes a domingo. Ángela Sago y su trabajo en nombre de los pobres los multiplican, y miren lo que hacen con ellos. A Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión. A Carlos Rangel, La Venezuela imposible. A Aptitud Dancewear, a Doménica Ciortino Rialtor, y a los fabricantes de cortinas roller Zebras y Romanas, The Shade Gallery by Elsie en Miami. Gracias a ellos podemos ofrecerles a ustedes 24 horas por YouTube Bravo 24, que invitamos a suscribirse en YouTube Bravo 24, Voz de la Libertad y de la Democracia. La coproductora es Beatriz Galindo y quien les habla, Napoleón Bravo, además es el productor general. Mi Twitter, mi Instagram y Facebook es Napoleón Bravo. Y señores, apareció el oro venezolano. Pero no se imaginan dónde. En África. No. E incompleto. Así están las cosas en el país. Bueno, estos son los acontecimientos por los que la historia recordará las últimas 24 horas, porque el mundo sigue girando. El domingo 17, Maduro pidió la renuncia de todo su gabinete. El lunes 18 es la toma militar de Caracas, ejercicio para asustar a los Mariners ante una posible intervención del imperio mismo. En Roma se reúnen representantes de Estados Unidos con Rusia para discutir la crisis venezolana, pero también esta semana se reúne la Unión Europea con representantes de China. Y desde Florida Central, aquí está con el reporte Damaso Jiménez. Damaso. ¿Cómo está, Napoleón? Saludos a los seguidores de Bravo 24. Todo está previsto para que el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, se reúna este lunes en Roma con el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, y otros funcionarios rusos para discutir sobre la situación cada vez más deteriorada de Venezuela, según ha revelado este domingo el Departamento de Estado.
Se le ha dado mucha importancia a esta reunión ante el carácter geopolítico que tiene y porque los Estados Unidos han aumentado en los últimos días sus denuncias contra Rusia por su respaldo a Nicolás Maduro. También el pasado lunes Moscú acusó a los Estados Unidos de intervencionista y por seguir apoyando y reconocido pues junto a otros 70 países al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado. El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha señalado que Rusia también ha creado esta crisis venezolana por sus propias razones e intereses económicos y por eso pues ha venido torpedeando los sueños y esperanzas democráticas de todo un pueblo, de toda una nación. Moscú, como La Habana, sigue proporcionando cobertura política al régimen de Maduro mientras presiona a otros países para que ignoren la legitimidad democrática del presidente interino Juan Guaidó. Aunque todos señalan que Estados Unidos solo está interesado por el petróleo venezolano, la compañía estatal rusa Rosneft, mientras tanto, sigue comprando cargamentos de petróleo crudo de PDVSA, principal fuente de divisas para el gobierno de Maduro, y que justamente es la empresa que está sujeta a sanciones por los Estados Unidos. Esta semana, además, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al banco ruso Rofinance Mosnarban por ayudar al régimen de Maduro a eludir las sanciones económicas impuestas contra Caracas a través de la utilización de la criptomoneda Petro. Bueno, este domingo la periodista iraní Acosta y el equipo de Radio Fe y Alegría publicó en las redes del WhatsApp pues un interesante récord de datos de los saqueos que devastaron la ciudad de Maracaibo esta semana. Entre ellos pues los establecimientos comerciales que fueron saqueados. Según el gobernador del Zulia, dice en esta lista de récord, report de daños, habla de unos 40, aunque ya comienzan a reconocer un poco más. Anoche, por ejemplo, el desastre causado ya decían que era 120 negocios o comercios. Según el alcalde de Maracaibo, 80. Según el comandante del REDI, 72 hechos irregulares y unos 3.000 intentos de daños, ¿no? Según Fede Cámara Zulia, habla de más de 500, ¿no? ¿Qué tipo de establecimientos? Bueno, fueron centros comerciales, tiendas de zapatos, de juguetes, de ropa, electrodomésticos, de tecnología, de bisutería, perdón, inclusive, lo que indica que fue más que todo un acto de malandraje y no de hambre, como han querido señalar pues algunos voceros del gobierno. También, bueno, entre los centros más afectados, el centro comercial Ciudad Chinita, el CIMA, el centro comercial CIMA y por supuesto las empresas Polar, también el Sambil, y así por el estilo, ¿no? Sobre lo que fueron los daños, los robos, inclusive el ataque a personas. Podríamos decir, bueno, de esto mucho más, pero para eso conversamos un poco con el vicepresidente de Cámara Zulia, Ricardo Acosta Cedeño, y nos dijo que aún no se han determinado si fue espontáneo o planificado el saqueo de todos estos establecimientos en una misma noche de violencia, posiblemente para no incidir en la investigación, pero lo que está a la vista no necesita anteojos, ya que ese día hubo muchos testigos, no solo ligados a los comercios, sino a personas que fueron atracadas y dañadas cuando transitaban por las calles. Es decir, que el daño fue contra los bienes y contra las personas. La situación generó pérdidas en el orden de del 15% del total de comercios, aún no cuantificables en cuanto a la moneda, pero fueron los más grandes, lo que afecta en el fondo pues el 50% del Producto Interno Bruto, según el vicepresidente de Fede Cámara Zulia, y esto por supuesto va a incidir mucho más en la escasez, no solo de Zulia, sino también de estados como Falcón, Táchira, Trujillo y otros estados del occidente del país. Bueno, Napoleón, seguiremos en contacto mañana, y amigos de Bravo 24, pero para enterarse de todo lo que ocurre en Florida Central, no dejen de seguirnos por nuestra plataforma @TNT Orlando por Twitter e Instagram, y si lo solicitan también pueden disfrutar de nuestros titulares y noticias a través del WhatsApp. Gracias, es el periodista zuliano Damaso Jiménez.
Durante la mañana de este domingo, 7 cuerpos fueron encontrados en el sur del lago de Maracaibo. Se presume que los ciudadanos fueron asesinados por miembros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ELN. Colombia, por su parte, ofrece atención y apoyo a militares venezolanos que reconocieron a Guaidó y así aparentemente se soluciona el conflicto que había. Por otro lado, Juan Guaidó estuvo el fin de semana en Valencia y en Vargas como parte de la Operación Libertad. No volverán, es la respuesta del narco Cabello, Diosdado Cabello, ante posible marcha opositora a Miraflores. Así es recibido, por cierto, en todo el país Guaidó. Esto es en Valencia. Lo mismo fue en Vargas y a lo largo del país donde está yendo. Más claro, la gente lo que quiere es salir de esta banda de narcodelincuentes. Bueno, seguimos con la información. El Grupo de Lima celebra la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo de escoger al delegado de Guaidó como representante de Venezuela. Por otro lado, las cajas negras del Boeing 737 de Etiopía muestran claras similitudes con el accidente de Lion Air. El ministro de Transporte de Etiopía dice que la caja negra del avión caído está en buen estado y se pudo sacar información. En Washington, Donald Trump firma el veto presidencial para desbloquear la resolución del Congreso y acceder a los fondos de financiamiento del muro. Al fin y al cabo fue una de las grandes promesas de Trump. Es lógico y honesto, por cierto, que lo pelee, uno esté a favor o en contra del gasto de ese muro. Ojalá todos los candidatos, las promesas que hacen y por los cuales se vota por esas promesas, luchen y las puedan cumplir. Por otro lado, los chalecos amarillos en París saquean tiendas durante las manifestaciones. Hay un nuevo reporte de los saqueos en Maracaibo. Atención, según el servicio informativo Infobae, van 602 detenidos por los saqueos. El reporte es desde el Zulia de Lenin Danieri. Los productores sacaron la carne como pudieron. Lamentablemente hubo una que formaba parte del 30% que se le exige al matadero para ser distribuida por la gobernación a la población a precio regulado. Las reses en canal se pudrieron. Esas 71 reses pudieron haber alimentado prácticamente más de 20.000 familias en el sur en esos 5 días. Lamentablemente el gobernador dejó perder en sus manos esas canales. Son 12.000 productores agropecuarios que tiene el Zulia. Muchos trataron de hacer queso para aprovechar las leches, pero sin transporte fue infructuoso. El apagón paralizó y acabó con la producción de una semana. Esto a la vez aproximadamente entre 900 y 950 mil kilos de queso que también se perdieron porque no pudieron ser finalmente procesados. Muchas zonas agropecuarias en la actualidad no cuentan con energía eléctrica y por eso usan sistemas alternos que necesitan combustible. Eso para colmo también escasea. Para Cívico desde el estado Zulia, Lenin Danieri. Gracias, Lenin Danieri desde el estado Zulia. Hay más información. Al menos 164 detenidos durante las nuevas protestas en Nicaragua en plena ronda de diálogos de paz. Por otro lado, el periódico británico The Guardian realizó un índice de populismo a nivel retórico del discurso que fue encomendado a un equipo de politólogos. Primero descubren, pero ya se sabe, que el populismo, que es lo más nefasto que puede suceder para los países, ¿no? Puede ser de gobiernos de derecha como de gobiernos de izquierda. En los resultados se da a conocer que en los últimos 20 años, el líder más populista en el mundo se llama Hugo Chávez Frías. Le sigue en el segundo lugar Nicolás Maduro, con el segundo discurso más populista, y en el tercer lugar y en un empate está Evo Morales y el dictador Erdogan. En la lista, por cierto, también están, pero no en esas posiciones,
tanto Bolsonaro como Donald Trump como López Obrador. Yo ya no me pertenezco, yo estoy al servicio de la nación, soy un hombre de nación, entonces yo tengo que cumplirle al pueblo de México. Mi amo es el pueblo de México, entonces es mi responsabilidad, o sea, no fallarle al pueblo de México. Yo no me pertenezco, también decía Hugo Chávez Frías. Bueno, este fin de semana en Washington hubo frente a la Casa Blanca, por cierto, hubo enfrentamientos entre el grupo reducido que acusaba a la Casa Blanca de querer dar un golpe de Estado en Venezuela, y aquellos, que era la mayoría, que decían que eso era falso y que lo que se estaba era luchando y que Estados Unidos estaba apoyando por la libertad en Venezuela. Fue un enfrentamiento verbal. Ya al final, los muchachos que defendían la libertad y la democracia en Venezuela le aclararon a los otros que normalmente la mayoría eran norteamericanos, llevados por la misma gente que se reunió con Chávez, americanos y canadienses que se reunieron con Chávez, con Maduro hace días atrás. Aquí tienen ustedes, señores, el reporte. Me encuentro con Mayra y con Jonathan, quienes nos van a dar un resumen de esta actividad, esta concentración, hoy sábado, acá frente a la Casa Blanca en Washington, D.C. Bueno, mira, como puedes ver, muchos venezolanos conscientes de lo que realmente está ocurriendo en el país, conscientes de la gran necesidad de apoyo que tenemos, no solamente en Estados Unidos, sino la gran necesidad de apoyo del mundo entero, muchos venezolanos poniendo alma, vida y corazón acá en Washington, D.C., frente a la Casa Blanca. Bueno, por supuesto, mucha desinformación, gente protestando que no haya más sanciones, que no haya más sanciones, mal informados. Mucha gente se nos acercó y nos dijo qué es lo que pasa. Ellos estaban en otra marcha muy mal informados y ahora se entendieron exactamente qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Aquí se pide libertad, aquí no es un tema de política, esto es un derecho humano, esto es urgente, esto es ayuda humanitaria ya a Venezuela. Señores, lo que el tiempo no transcurre en minutos, transcurre en muertos en Venezuela. Cada día, minuto a minuto, no podemos bajar la guardia, hay que seguir en la calle y apoyar lo que dice nuestro presidente Guaidó. Venezuela está consciente. Bueno, Napoleón, aquí estamos, seguimos trabajando y creyendo en Venezuela, en una Venezuela firme en nuestra posición. Gracias, muchachos, muchísimas gracias. Ellos estuvieron allá en esas demostraciones frente a la Casa Blanca. Bueno, este es el titular más destacado, señores, de la prensa más influyente de los Estados Unidos y también de la agencia Reuters. Tenemos que Wall Street Journal dice que el gobierno de Brasil redobla su postura pro armas después del trágico tiroteo en una escuela. Por otro lado, Washington Post destaca que luego de la masacre en Nueva Zelanda, debate leyes más estrictas sobre armas de fuego, considerando inclusive prohibir totalmente las armas semiautomáticas. Dos puntos de vista totalmente opuestos frente a crisis y mortandad justamente por las armas, por el mal empleo de las armas de fuego. Por otro lado, el New York Times destaca: Nicolás Maduro ha utilizado a médicos cubanos y a los servicios de salud para presionar a los votantes. De eso le hemos hablado hace unos minutos, según el informe del servicio de noticias Infobae. Según dijeron varios doctores cubanos residenciados en Venezuela, se utilizan varias tácticas de simples recordatorios para votar por el gobierno, hasta denegar el tratamiento a simpatizantes de la oposición que tienen enfermedades mortales. Por su parte, el servicio de noticias Reuters destaca que Aruba reanudará el reacondicionamiento de una refinería operada por Citgo después de un cambio que aminoró las sanciones de los Estados Unidos contra PDVSA la semana pasada. Este espacio es gracias a la gente de Aptitud Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Springs. Señores, este ha sido este espacio especial
de las noticias más destacadas las últimas 24 horas. En 24 horas volvemos con ustedes y vean la belleza con la cual nos vamos a ir. Una tierra que a mí me vio nacer, flores que cantan abriendo al amanecer. Hay una tierra y fue golpeada sin piedad, mas tu presencia en el desierto bajará. Hermanos, madre, tú lo sabes bien.